3. Muy buen día, nosotros somos el equipo 10 y vamos a presentar la práctica 2, que es la prueba de jarras. Aquí tenemos nuestro contenido. Y a manera de introducción tenemos que la prueba de jarras es un procedimiento que es utilizado en laboratorios para determinar condiciones de operación óptimas que generalmente se utiliza para tratamiento de aguas residuales. Esta prueba nos permite ajustar pH y hacer variaciones en dosis de diferentes sustancias químicas que se añaden a la muestra y también alternar las velocidades de mezclado. Como objetivos objetivo general tenemos realizar una prueba de jarras empleando el agua residual municipal y objetivos específicos, determinar los parámetros del agua residual municipal, evaluar la efectividad del coagulante y cuantificar la concentración de sólidos sedimentables y la turbidez. Bueno, como metodología, primeramente se hizo la caracterización del agua residual, en donde se tomó una muestra de agua municipal, se analizaron los parámetros de temperatura, pH, turbidez y los sólidos sedimentables. A posterior se hizo la determinación de sólidos sedimentables, donde se puso la muestra en un cono INMOF, se tomó el tiempo para realizar el proceso de sedimentación. Después del tiempo establecido, se quitaron los residuos en las paredes del cono y se dejó otro tiempo para realizar el mismo proceso de sedimentación y después se evaluó la concentración. Posteriormente se hizo la prueba de jarra, donde se tomó 1 litro del agua residual, donde se le añadió el coagulante, se hizo una solución de ácido y base para ajustar el pH. Después se hizo la evaluación de la efectividad del coagulante, donde se midió la temperatura, la turbidez, la concentración sedimentables y el pH. Como discusión de resultados, en la tabla 1 podemos observar la caracterización del agua residual con los parámetros de turbidez, pH, temperatura, sólidos sedimentables, su valor obtenido y las unidades de medidas correspondientes. En la tabla 2 se muestra la evaluación de los parámetros del agua residual después del proceso de coagulación, que se hicieron 12 pruebas. Después se muestran las figuras, tanto la 1 y la 2, las pruebas inicial y final. La figura 1 muestra de los sólidos sedimentables y en la figura 2 de la turbidez. Según los resultados de la tabla 1, en la prueba 12 muestra que la cantidad de sólidos sedimentables es la que contiene menos concentración de 160 mililitros sobre litros en comparación de las demás pruebas. Y en tanto la prueba 4 y 9 obtuvieron valores muy bajos en turbidez. Tenemos que también la coagulación química y la dosificación que se debe de tener de los reactivos. Esto debe ser seleccionada antes de añadirla a las aguas residuales. Tiene que ser seleccionada por paso de un laboratorio. Tiene que hacerse a cierta escala. Tienen que estar sujetas a condiciones hidráulicas iguales. O sea, igualmente para coagulantes se tienen dos tipos. Se tienen los coagulantes convencionales, que es el sulfato de aluminio y cloruro férrico, que en nuestro caso fue cloruro férrico. Y otros nuevos coagulantes, que son los sales polihidroxiladas, polímeros, y otros nuevos coagulantes que han estado surgiendo. Tenemos dos tipos de forma de coagulación. Tenemos, por ejemplo, la coagulación por neutralización de carga, que como se ve aquí en la imagen, se realiza cuando coloides de diferentes signos se mezclan en el agua y sucede, bueno, terminan haciendo una neutralización de la carga. En el siguiente es coagulación por disminución de espesor de doble capa. Quiere decir que cuando se incrementa las concentraciones de iones en el agua, a cierta distancia disminuye, lo que hace que el valor del potencial Z sea inferior hasta un punto crítico en donde ya no se pueda mover y llegue a ser una coagulación.
Según con los resultados de la tabla 3, en condiciones eficientes el coagulante cloruro férico fueron en bajos de pH y concentración. El cloruro férico es usado como un coagulante, entre las que se destaca su efectividad en amplios rangos de pH y temperatura. Además genera iones trivalentes en mayor peso molecular y es necesario para el proceso de coagulación. Bueno, hay factores que influyen para el proceso de coagulación, que lo veremos paso por paso, como es el primero la temperatura. Se dice que la variación de 1 grado centígrado en la temperatura, el agua conduce a formación de corrientes de densidad a diferentes grados que afecta la energía cinética de las partículas en suspensión, por lo que la coagulación se hace más lenta. Pues la temperatura muy elevada desfavorece igualmente la coagulación o la disminución de la temperatura en agua en unidad de decantación que conlleva un aumento de su viscosidad. Esto explica dificultades de la sedimentación. Bueno, en cuanto al pH, este es un parámetro muy importante porque cada coagulante tiene su rango óptimo de pH. Y si el pH no se ajusta a ese rango, entonces se tendrá que usar más coagulante, por lo tanto la dosis requerida va a ser alta y se tendrá que hacer una mayor inversión. En cuanto, en cuanto a la influencia de la velocidad de agitación, debe ser una agitación intensa y debe ser uniforme para que no haya turbulencias desiguales. Y en cuanto a la cantidad de coagulante, si es poca cantidad, el coagulante no neutraliza totalmente la carga de las partículas y la formación de los microflóculos es muy escasa. Y al contrario, si es de más la concentración del coagulante, se forma una gran cantidad de microflóculos en tamaños muy pequeños y es imposible sedimentarlo. Bueno, como conclusiones, podemos concluir que la prueba 4 y 9 obtuvieron resultados muy bajos de cero turbidez en comparación con otras, y en la prueba 2 obtuvo un valor muy alto de 65.39. En la prueba 11 obtuvo una concentración muy baja de 160 mililitros sobre litros de sólidos sedimentales, en tanto la prueba 9 con un valor muy alto de 400 mililitros sobre litro. Para el proceso de la prueba de Hardy influyen factores como la temperatura, pH, velocidad de agitación y la concentración del coagulante. Como último, en bajas concentraciones del coagulante cloruro férico y como también en valores bajos de pH que fueron los que obtuvieron mejores condiciones del proceso.